Hoy, 29 de junio, celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En ella conmemoramos el martirio de estos dos pilares de la Iglesia. Simón Pedro nació en Betsaida algunos años antes que Cristo. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Loná y era un pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento a Jesús se constituyó en el apóstol más conocido y citado en el Nuevo Testamento. El mismo Jesucristo lo asignó para dirigir la iglesia. Por ello es conocido como el primer papa, o también se le dice el príncipe de los apóstoles. A él Jesús le dijo: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro acabó sus días en Roma como obispo de esta ciudad y allí organizó la evangelización para que Cristo, su mensaje y su reino fueran conocidos por todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Cuentan que Pedro murió martirizado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón en el circo de la colina Vaticana. A sus proximidades fue sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, donde a principios del siglo IV Constantino mandó construir una gran basílica sobre su tumba, la famosa Basílica de San Pedro, sede del Papa ahora. Según cuenta la historia, fue condenado a muerte de cruz, pero él dijo que no se consideraba digno de morir como murió su Salvador, y entonces lo crucificaron de forma invertida, es decir, con la cabeza para abajo. Así muere San Pedro. Aquí escuchando esa historia tan hermosa, porque definitivamente escuchar la vida del apóstol San Pedro es teniendo en cuenta de que lo único que quería él dar a conocer a Jesús, pero vemos la cercanía tan íntima que tenía con Jesús. Podríamos decir que él era uno de los apóstoles que más cercanía tuvo con Jesús. Es un pilar de la iglesia, igual que San Pablo. San Pablo nació en Tarso, es también llamado Saulo. Según afirman los historiadores, nació cuando Cristo tenía como 4 o 5 años en Cilicia, lo que es actualmente Turquía. Allí fue donde nació San Pablo. Es conocido como el apóstol de los gentiles, o apóstol de las naciones, o el apóstol de los paganos. Es uno de los grandes pilares de la iglesia. Es hijo de padres judíos y ciudadano romano porque nació en el Imperio Romano. Trabajó para el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos. A estas persecuciones de San Pablo contra los cristianos le puso fin el mismo Cristo, cuando cierto día Pablo viajaba a Damasco después del martirio de Esteban y una luz radiante lo iluminó, cayó al suelo y decía: ¿quién eres? Y Jesús le contestó: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dicen que quedó ciego, recuperando la vista solo tras su arrepentimiento y tras abrazar la fe cristiana. La historia cuenta que fue un gran misionero, un gran evangelizador, apasionado por el reino de Dios. Nunca se casó por dedicarse enteramente al anuncio del reino de Dios y tras ser detenido, juzgado y condenado a la pena de muerte, apeló al César en calidad de ciudadano romano, pero siempre fue ejecutado. Fue ajusticiado. La tradición afirma que murió martirizado bajo el gobierno de Nerón entre los años 58 al 67 y que habría sido decapitado, o sea, le cortaron la cabeza. A pesar de que el apóstol San Pablo no conoce a Cristo, se da un fenómeno diferente, pero al final la unificación de los dos era un solo objetivo: anunciar el reino de Dios por todas las naciones. San Pablo conoce a Jesucristo por revelación, por la revelación que tuvo al manifestarse el mismo Cristo cuando iba camino a Damasco precisamente a perseguir a los cristianos. Y de allí se da una transformación total en él, incluso en su forma de pensar, y se convierte de perseguidor en anunciador del reino de Dios. Pidámosle al Señor que también nosotros seamos fieles como estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, que fueron fieles a Jesucristo hasta la muerte y una muerte de martirio. Que también nosotros podamos ofrecer nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos por la edificación del reino de Dios. Amén. Todo cambiará. La gente no sabe a dónde va.